Buenos días a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos al diplomado Mecanismos y herramientas para la prevención, atención y combate al trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas con enfoque en políticas públicas. ¿Me escuchan bien? Perfecto, continuamos. El día de hoy estamos en la conferencia del módulo 6 con el tema Implementación y aplicación efectiva de políticas públicas en contra del trabajo infantil, en el trabajo forzoso y la trata de personas. Y bueno, quiero obviamente pues darles la más cordial bienvenida y este trabajo, este diplomado se realiza en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través del proyecto Accionar, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Agradecemos su compromiso y apoyo para la realización de este espacio de formación y diálogo. Bueno, pues como sabemos ya y que los comenté, la capacitación de este día corresponde al tema Implementación y aplicación efectiva de políticas públicas en contra del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. Y pues tengo el honor y el gusto de saludar y de presentar a nuestro ponente del día de hoy, quien además fue mi profesor durante el doctorado, y me da mucho gusto poderlo ver y poder compartir este espacio con el doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoz. Él es director general de docencia y servicios escolares de la Universidad Autónoma de Chiapas, a quien le externamos nuestro profundo agradecimiento por su colaboración. Para conocer parte de la trayectoria del doctor Manuel, pues me voy a permitir compartirles una pequeña semblanza. Él es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CECHITI e investigador científico honorífico del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. También es integrante del Grupo de Investigación Derecho, Diversidad y Gobernanza de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, AC, del Colegio de Abogadas y Abogados Electorales de Chiapas, AC, y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Chiapas, AC. Además, ha obtenido en 2 ocasiones, en el 2017 y en el año 2019, el primer lugar del Concurso Nacional de Ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También exponente y conferencista en foros nacionales e internacionales. Actualmente es director general de Docencia y Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y además, pues es autor de diversos artículos, de diversas obras que pues ustedes pueden buscar y seguramente se van a llevar una grata sorpresa y mucho aprendizaje. Así que ahora sí, estimado doctor, les cedo el micrófono para iniciar con el tema. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a las instituciones organizadoras por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco acerca de este tema en este diplomado tan importante. Voy a permitir compartir de una vez una pequeña presentación que nos va a ir sirviendo de guía esta, esta tarde y que, pues, como pueden ustedes ir viendo, no es cosa sencilla platicar acerca de el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. Y entonces estos diplomados, estos esfuerzos
que llevan a cabo las instituciones son de suma importancia porque nos permiten interactuar, ¿sí? Intercambiar algunas ideas acerca de estos temas. A manera de introducción, gustaría decirles, bueno, primero el objetivo específico. Esto es lo que buscamos esta tarde, ojalá y lo alcancemos, reconocer e identificar generalidades y normativa que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero les decía, a manera de introducción, creo que podemos empezar hablando un poquito de las políticas públicas y su rol. Las políticas públicas son esenciales para, en este caso, garantizar los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes. Podríamos considerarlos como mecanismos que pretenden proteger la dignidad, la libertad y el desarrollo de las personas, esto de conformidad con los tratados y los instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y diversos convenios de la OIT. También las políticas públicas nos permiten identificar factores de riesgo, como pueden ser la pobreza, la falta de educación o conflictos sociales, y ayudan a reducir la incidencia del trabajo infantil, o pueden ayudar a ello, por supuesto, actuando de manera preventiva, es decir, antes de que pudiesen ocurrir violaciones de derechos humanos. Entonces, al combatir estas prácticas ilegales por medio de políticas públicas, podemos decir que se pretende consolidar el Estado de Derecho y también, por supuesto, con ella, pues, reforzar la confianza que pudiera tenerse en las instituciones que promueven la justicia y pues desincentivar la corrupción y la impunidad que tienen asociadas esas redes de explotación. También las políticas públicas pueden en su momento mejorar la calidad de la educación, reducir la desigualdad, por supuesto. Todas estas son aspiraciones que deben contenerse o que deben pretender alcanzarse como metas en las políticas públicas. Creo que lo más trascendente es la forma o la manera en que el Estado pretende desarrollarlas y cómo atender estas problemáticas. Entonces, es un compromiso. Las políticas públicas son también compromisos del Estado con la comunidad internacional, ¿verdad? Porque puede tener esto un impacto positivo en la cooperación internacional. Es decir, las buenas políticas públicas lo son hacia adentro y hacia afuera. Ahora bien, en el tema de la perspectiva de los derechos humanos a partir del diseño de políticas públicas, eh, entre otras cosas, como comentábamos, ha sido una pues intención de distintos organismos como la propia ONU o la OIT, el tratar de evitar la vulneración de múltiples derechos humanos, como el derecho a la educación, el derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas, el derecho pues a la libertad y a la seguridad personal, a no ser sometido a la esclavitud o servidumbre, es decir, derechos humanos que por ende tienen muchísima relación con el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. El rol de las instituciones que protegen y promueven los derechos humanos, entonces, está precisamente en el caso que nos ocupa del trabajo infantil, pues establecer formas, maneras de evitar la violencia estructural, es decir,
el Estado tiene la obligación positiva de prevenir, sancionar y erradicar esas prácticas, por supuesto que mediante políticas que tendrían que ser inclusivas, interseccionales y basadas en la equidad. Entonces, bajo este enfoque de los derechos humanos, a manera de introducción, lo que se busca es eh, que se respeten los derechos, que se protejan a las personas contra violaciones cometidas por terceros, garantizar el ejercicio de esos derechos. Se exige pues que las políticas públicas que tengan que ver con temas de derechos humanos no se limiten únicamente a la prevención y a la sanción, sino que contemplen también, entre otras cosas, reparaciones integrales para las víctimas. Es decir, no podemos hablar de una política pública en materia de derechos humanos si no se contemplan las reparaciones integrales, ¿sí? Si no hay medidas de no repetición consideradas en las políticas públicas. Desde una perspectiva de derechos humanos, las políticas públicas entonces pues tendrían que resaltar la importancia que tiene en este caso los temas vinculados a las víctimas, las comunidades vulnerables, la sociedad civil, invitándolos a participar en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Entonces, de entrada, vamos a partir de que la importancia de las políticas públicas contra el trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas desde una visión de los derechos humanos, pues hay que ser incluyentes. No bastaría con proteger a las personas, sino hay que, podríamos utilizar el término de empoderarlas. Hay que empoderarlas, ¿verdad? No, no basta con proteger para que puedan ejercer plenamente su ciudadanía y por ende sus derechos. Así podríamos entonces iniciar esta tarde la charla. Pero como se trata de políticas públicas, tenemos que ir hablando de distintos momentos. Las políticas públicas, por ejemplo, en el caso de nuestro país, se desprenden, por supuesto, de una serie de ordenamientos legales o son el resultado de las estrategias que se implementan desde la administración pública para atender las distintas necesidades que se detectan, pero que tienen, por supuesto, una fundamentación legal, como ya vamos a ir platicando. Pero de entrada, la importancia de implementar políticas, los compromisos internacionales de la OIT, la ONU y el impacto social y económico, estos tres puntos en relación a la implementación. Implementar las políticas públicas es fundamental para el tema que nos ocupa, por varias razones, ¿verdad? La primera ya la venimos planteando, que tiene que ver con la protección de derechos humanos. Sin duda, hay que asegurarla. Pero también está la prevención efectiva, es decir, identificar las causas estructurales. Las políticas públicas que se implementan deben identificar esas causas estructurales. Lo que señalamos hace un momento de la reparación a las víctimas. De igual forma, es importante para el tema de implementar o poner en práctica las políticas públicas, mejorar también la capacidad de las instituciones que las van a echar a andar o que las ponen en marcha eh, para no solamente en el tema operativo atiendan el tema, sino a la vez sean instituciones respetuosas de los derechos humanos. Sería muy contradictorio que las propias instituciones que implementan políticas públicas de derechos humanos estuvieran violando derechos humanos. Entonces es importante también ese punto de mejorar la capacidad de las instituciones. Ahora, por supuesto que se genera, y es importante por eso implementar políticas públicas en estas materias de protección de derechos humanos, porque generan un cambio cultural, un cambio social, porque promueven de alguna manera la transformación social para erradicar
prácticas que quizás se hayan tolerado inadecuadamente y se puede sensibilizar a la sociedad sobre los daños, por ejemplo, en el caso específico que nos ocupa de la explotación, que podemos llamar explotación infantil. O sea, ahora, desde desde el rol o desde la perspectiva de los compromisos internacionales que se asumen, por ejemplo, por la ONU o por la Organización Internacional del Trabajo, en el histórico, por ejemplo, si hablamos de primero de la Organización de las Naciones Unidas, pues vamos a encontrarnos instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su momento reconoce, pues, de manera eh, sí, de primer contacto, que las niñas y los niños deben ser protegidos en contra del trabajo económico que pueda ser perjudicial a su salud o a su educación. Está también el protocolo de Palermo, que es clave en la lucha contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Ahí podríamos incluir también como políticas públicas, por supuesto, esa agenda, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Son compromisos estos internacionales y de manera muy concreta dentro de, por ejemplo, esa Agenda 2030 hay una serie de metas muy precisas y una de ellas, si no mal recuerdo, la 8.7 tiene que ver con erradicar el trabajo forzoso y poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Entonces, implementar las políticas públicas tiene un impacto, o es importante de, de entrada, porque podemos decir, se abre el combate en contra de esas malas prácticas, y en el terreno internacional se ha venido trabajando ya de muchos años atrás, pero en los últimos tiempos considero yo que con mayor fuerza. En el caso, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, eh, existe un convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, que es el convenio 138, no mal recuerdo. Se habla también sobre el trabajo forzoso, en otros convenios, el 29. Se ha trabajado pues a nivel internacional con la intención de prohibir, pero como vamos a platicar un poquito más adelante, el contexto mexicano, o el contexto eh, en el que se aplican las políticas, se implementan las políticas públicas, muchas veces hace que precisamente ese impacto social y económico eh, se discuta. Si realmente las políticas públicas impactan, es decir, generan algún tipo de efecto. Y es que no podríamos hablar de políticas públicas que no cambiaran la realidad. La intención de las políticas públicas siempre va a ser, entre otras cosas, y sin duda alguna, mejorar la situación, dar herramientas para resolver problemáticas que se plantean. Son las estrategias, son las herramientas que se utiliza el Estado, pues son políticas tanto públicas que pretenden combatir, erradicar de plano ciertas, ciertas cuestiones que no son queridas o que la sociedad en un momento dado se ve afectada con su existencia. Este impacto social económico del trabajo infantil, por ejemplo, del trabajo forzoso y la trata de personas, pues podríamos decir de entrada que si no se combate, pues va a perpetuar ciclos, por ejemplo, de pobreza, puede impedir el acceso a la educación, va a limitar oportunidades
a las personas y como se dice técnicamente, ¿no? O políticamente, debilita el tejido social, ¿verdad? O sea, en este caso, porque la trata y la explotación, pues rompen familias, generan violencia, terminan con la presión social, eh, máxime si se generan violaciones de derechos humanos que van a venir a afectar gravemente el presentarse, pues el desarrollo en los distintos niveles, físico, emocional, intelectual, de las personas, especialmente hablando de niñas y niños, además de que las víctimas pueden sufrir de exclusión, pueden tener distintos impactos en lo social, por ejemplo, también en lo económico, por supuesto, porque pues la población que se siente, que es explotada, pues eh, y puede pues, en un momento dado también ser víctima de un bajo nivel educativo, de productividad, no estar así que incentivados para participar económicamente y tanto a nivel internacional como a nivel nacional, el que el trabajo infantil sea considerado como parte de las actividades económicas importantes o que sea permitido, tiene sus contradicciones que ahorita vamos a platicar ya casi al final. Pero de entrada en el tema de la implementación de las políticas públicas, sin duda alguna que el enorme desafío es que estas políticas realmente atiendan o impacten en la sociedad, es decir, nos ayuden a resolver problemas. En sí, la explotación infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas, son acciones o eventos muy desafortunados. Pero el hecho de que se mantengan en algunas sociedades o que existan políticas públicas que todavía contemplen la posibilidad de su existencia, de la existencia del trabajo infantil, es bastante complicado en entornos o en escenarios, eh, quizá de algunas entidades todavía y municipios de nuestro país. Ya lo vamos a platicar con detenimiento, pero bueno, de la implementación de las políticas públicas, hay que decir que existen fases para, para hacerlo, para implementar las políticas, para ponerlas en marcha, pues. Todo inicia con la fase que se conoce como de decisión de toda política pública. Pues es ahí donde se define formalmente el problema que requiere de intervención, en este caso del Estado, o la intervención pública. Si lo aterrizamos en nuestro tema de trabajo infantil, trabajo forzoso, pues vamos en esta fase de decisión, analizar la problemática y establecer las prioridades. Por ejemplo, en una fase de decisión para implementar una política pública de esa naturaleza, podría partir del reconocimiento oficial del trabajo infantil y la trata de personas como problemas graves. ¿Sí? Que oficialmente el gobierno reconozca que hay un problema en este tema, sería el inicio, sin lugar a dudas, de la implementación de la política pública. Entonces, si un gobierno decide que hay que erradicar el trabajo infantil, pues entonces lo va a colocar en su agenda nacional y va a empezar a analizar el tema. Entonces, la primera fase de la política es la decisión que toma el gobierno, el Estado, de decir, en este caso, es un problema. Luego vamos a la fase de legislación. Fase 2. Ya detecté la problemática, entonces habrá que elaborar
¿eh? O va a crear normas jurídicas que atiendan el tema, porque es una problemática. Pues, sin duda que a partir de esa fase de decisión, la fase de regular o de legislar al respecto abre a que puedan existir una o dos ordenamientos o los que sean necesarios, o reformas incluso constitucionales que impacten en ese problema y que ayuden a generar las políticas públicas. Pues aquí ya, cuando pasas a la fase de legislación, esto ya no se vuelve un tema, digamos, que queda al arbitrio de las personas, no, se vuelve obligatorio porque se va a transformar en algo que se desprende de la ley, es decir, una política pública que está fundada y motivada en la ley. Entonces, un Congreso local o el Congreso de la Unión, en el caso de nuestro país, cuando aprobó la ley de la materia de protección de niñas, niños y adolescentes, pasó por esta fase. O sea, el previo para la política pública en materia de protección de niñez y adolescencia que tenemos en México, pues parte de un fundamento constitucional. Es decir, toda política pública que se implementa pasa necesariamente por un aspecto normativo, es decir, tiene un fundamento legal. Después de que ya tiene, como decimos técnicamente, una naturaleza jurídica definida, esa política pública, o sea, ya sabemos en este caso que está vinculado con el tema de la protección de la niñez y adolescencia, sigue la presupuestación. Aquí sería asignar recursos, recursos financieros, por supuesto, para ejecutar los programas, las políticas públicas, la parte de la administración pública, en términos general, aquí empieza. Entonces, el presupuesto debe de considerar a la política pública, dijeran los expertos, para que exista. Si no está en el presupuesto, pues no es una política pública definida por parte de la administración. ¿Ven? Las cuestiones de planeación, las cuestiones que ver con, si hablamos de nuestro país, de considerarlo dentro del plan de gobierno, de considerarlo ahí, este tema implicaría que existiera un presupuesto destinado a. ¿Ok? Entonces, ahí se debe de considerar, si ya empezamos a evaluar las políticas públicas, diríamos, ahí tendríamos que ver que haya suficiente recurso para considerar, por ejemplo, refugios temporales para las víctimas, el fortalecimiento de distintos actores en el tema, es decir, el fondeo de todas las acciones que se pretendan establecer en la política pública. En una cuarta fase, que sería la ejecución, pues ahí habría que definir en el terreno ya concreto a quién le corresponde, ¿no? Aplicar las normas o ejecutar en este caso los programas, ¿no?, que se tengan que hacer. Entonces, todo nace del reconocimiento de una problemática. Cuando hacemos la política pública, primero identificamos la problemática, luego a partir de la problemática vemos lo que es necesario normar, darle un marco legislativo. Posteriormente caemos en la ventana de la administración pública para efectos del fondeo, en este caso del programa, de la política pública y sus programas, y luego la identificación de quienes van a ejecutar esa, esa política pública o los programas de los que se desprende esa política pública. Podríamos decir entonces, hay que reconocer el problema y priorizarlo, luego crear las normas jurídicas de manera específica, luego asignar los recursos económicos y luego aplicar el programa y hacer cumplir ese programa, no hacer cumplir la norma aplicable.
Todo esto o todas estas fases eh, implican o traen a la mesa también un sistema eh, que existe en los gobiernos, o los gobiernos establecen ciertos mecanismos para identificar las políticas públicas, pero en esencia se siguen estos pasos o estas fases en la implementación de cualquiera, como en el caso que nos ocupa de niñez y adolescencia. O sea, estos pasos son para identificar las políticas públicas. Ahora bien, cuando las políticas públicas ya nacieron, como hace un momento que comentábamos, ¿qué impacto tendría? Pues es que ya nace la política pública, ya está la estrategia diseñada para tal fin o para tal objetivo que se pretende alcanzar. Entonces lo que suele hacerse es darle seguimiento o el monitoreo de esa política pública y finalmente evaluarla. Pero aquí, ¿por qué es importante el seguimiento? No basta con que implementemos la política, ¿sí? Para que descubramos la necesidad, que hagamos la norma, que le demos el presupuesto y que hayamos decidido quién la va a implementar. Sino lo importante es ver el impacto, ¿sí? Hasta qué punto está funcionando. Entonces, el seguimiento permite verificar si se están cumpliendo con los objetivos. Si yo tengo el objetivo de prevenir, reducir y erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas, entonces voy a tener una serie de indicadores que tendré que estar monitoreando, ¿verdad? O siguiendo para poder identificar que se está haciendo lo que se tenga que hacer de acuerdo a los programas que se hayan implementado. ¿Sí? Hacer esto o esta práctica de darle seguimiento trae sus ventajas porque asegura la efectividad de las políticas públicas, el estar revisando de manera constante. Si tú no mides el impacto de las acciones públicas en cualquier sentido de las políticas, eh, no vas a poder identificar sus fortalezas o sus debilidades, ¿no? Que está bien, que está mal, que se tiene que mejorar en un momento dado. Ahora, ese monitoreo también, como decíamos, permite detectar los fallos. Entonces te puede revelar en un momento dado, si lo pensamos esto aplicado al tema del trabajo infantil o en este esquema, identificar cuáles serían por ejemplo, las regiones rurales o las regiones del país en donde es insuficiente el apoyo que reciben ciertos sectores y por ende ahí se manifiestan más las necesidades de las políticas públicas. Y algo que es muy importante para los gobiernos a través del monitoreo, siempre se señala que con ello se va a eficientar tanto, bueno, se va a eficientar, optimizar el recurso financiero y el recurso humano, ¿sí? Porque lo orienta realmente a donde está la necesidad. Aparte de que también con el monitoreo en su momento, tú puedes estar cumpliendo, ¿verdad? Incluso con estándares internacionales que estén evaluando en su momento los programas o las políticas públicas que hayamos establecido, ¿no? Que es importante entonces el monitoreo y la evaluación porque te permite actualizar las políticas eh, en la materia, de nuevas formas. Por ejemplo, aquí diríamos, ante nuevas formas de explotación, tienes que ir actualizando las políticas públicas. Entonces, hasta ahorita, si nos damos cuenta, el camino de la operación, digamos, de las políticas públicas en el tema que nos atañe, pasan por la misma aduana, desde identificación de una problemática concreta hasta la generación de la política pública y de sus programas y el monitoreo, seguimiento, pues, y evaluación de los mismos. Aquí hay una serie también
y formas o tipos de monitoreos de las políticas públicas que se pueden ir estableciendo con base esos seguimientos, los monitoreos, los podemos ir siguiendo las dos grandes rutas que nosotros en la investigación los vemos como los enfoques, lo cuantitativo y lo cualitativo, pero aquí también aplicado, por supuesto, al tema de las políticas públicas, sería a través de datos y a través del análisis de experiencias y calidad de la atención. O sea, el seguimiento de las políticas públicas, que esta tarde hablamos de implementación, se haría en un primer escenario que es cuantitativo, con base en datos numéricos. Las cifras son muy objetivas y son verificables, ¿no? Cuando hablamos de denuncias, de rescates, los datos numéricos son muy precisos y permiten hacer comparaciones de avances en distintos periodos. ¿Cuántas denuncias hubo de explotación infantil o de trabajo forzado? Sí. Lo cuantitativo nos permite ir estableciendo, medir sobre todo, que es la palabra correcta, medir la magnitud de la problemática y las tendencias que se van teniendo, ¿no? Hacia cómo viene el problema, disminuido, se incrementa, y a partir de ahí realizar juicios de valor, ¿no? Por ejemplo, tener el número de niños, niñas y adolescentes rescatados de situaciones de trabajo infantil, contar, por ejemplo, con la tasa de disminución del trabajo infantil en la población nacional, el número de sentencias por delitos de trata o explotación laboral, todo lo que podamos en un momento dado eh, contar, y puede ser parte de un análisis, nos ayuda al monitoreo. Y en la parte cualitativa, en cuanto a las experiencias, esto es un tanto descriptivo, narrativo de las experiencias que se van teniendo para evaluar la calidad, la pertinencia, la eficacia social, ¿verdad? Como por ejemplo el análisis o el seguimiento de cómo se vive la política pública, cómo se experimenta, ir al lugar, en un momento dado, identificar los impactos sociales que va teniendo, descomponer la realidad que rodea la política pública, ver el contexto de donde se está aplicando, verlo en la realidad, en el día a día. Por ejemplo, aquí analizar, dialogar, revisar las experiencias de las víctimas rescatadas por un programa de rehabilitación, ver las opiniones de comunidades sobre la aplicación de los protocolos de protección, nos van a ir arrojando esas experiencias que nos van a permitir pues tener la idea de que si esto está funcionando o si no está funcionando la política pública. Entonces, el monitoreo de estas políticas corren esta suerte de que pueden ser tanto en lo numérico como también a través de testimonios de los propios funcionarios públicos involucrados en los protocolos. Ahorita recordando el papel que asumen el sistema, por ejemplo, de protección integral de niñas, niños y adolescentes, CIPINA, y otras instancias, las propias Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y todas las instancias, tanto a nivel municipal como a nivel de entidades federativas y organismos internacionales que pudieran estar involucrados, tienen su propia lectura de las políticas públicas y están en condiciones también de evaluarlas. Ahora, como acabo de decir, esto tiene la finalidad de evaluar las políticas públicas. ¿Ok? Cómo están, cómo se comportan, y entonces hay algunos tipos de evaluación. Aquí tenemos los siguientes. Evaluar, como ustedes saben, implica hacer un análisis de podríamos decir, la pertinencia o del impacto,
Empezamos así con esa primera evaluación, evaluación de efectos o impacto directo que tiene la política pública en la vida de las personas. En este caso hablaríamos de los cambios que de inmediato aparecen o que se producen directamente cuando se implementa la política pública. ¿Sí? Son los resultados a corto plazo. Es lo primero, ¿verdad? Lo que quiere. Lo que luego ya queremos revisar. Entonces, de entrada, por ejemplo, esto aplicado a nuestro tema implicaría establecer, por ejemplo, numéricamente las víctimas de trata rescatadas en los primeros meses del programa, ¿no? Implementamos y al mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses, estamos haciendo un corte, ¿no? De las personas rescatadas, de los niños retirados del trabajo infantil, como para medir el impacto directo. Una primera evaluación. Otra, la evaluación ex ante, después de implementar. Aquí sería la evaluación que es antes de poner en marcha la política pública para prever su viabilidad. ¿Qué tanto podría impactar, ¿no? Aquí a lo mejor habría que, para evaluar esto, realizar una campaña de sensibilización previo a la implementación de la política. Algo así como un estudio previo de factibilidad de la política pública, y entonces evaluaríamos ahí también, antes de implementarse, qué condiciones hay para implementarla. Ya, las políticas públicas, como se desarrollan pues dentro de un contexto social, precisamente el identificar el contexto en todas sus dimensiones, ¿sí? No solamente lo político, sino también lo cultural, lo jurídico, lo económico, lo social, todo lo que contextualiza el escenario en que se van a implementar las políticas públicas, porque no es lo mismo eh, implementar la política pública en un escenario, por decirlo, en un municipio que es la capital del estado, e implementarlo en un municipio que está en la sierra, ¿verdad? O un municipio que está en condiciones de pobreza de acuerdo a los índices nacionales, ¿verdad? No es, no son, es quizás la misma intención, pero debe de adecuarse. Pero esto aquí hablamos aquí estamos hablando de la evaluación. Entonces, en cuanto a la evaluación que se da durante la implementación, que es la concomitante, ahí estaríamos analizando lo que ocurre justamente durante la implementación. Entonces, si se dan cuenta de los momentos, hay evaluaciones que se hacen antes de la implementación, hay otras que se hacen de inmediato y hay otras que se van haciendo conforme se va desarrollando la política pública o los programas se van desarrollando. Todo esto que estamos platicando de los resultados, de los impactos, muchos tienen que ver con aspectos de la administración pública, ¿verdad? Sobre todo con los temas de planeación, ¿verdad? Temas de gasto, ¿verdad? De la administración pública, el presupuesto basado en resultados, que es algo que han estado utilizando en materia hacendaria últimamente, atiende estos esquemas de las políticas públicas, porque basan el presupuesto precisamente en resultados de las políticas públicas. Pues en tanto las políticas implementadas y los programas del resultado, pues les van a estar dando presupuesto. Entonces, eso es lo extraño. Esa es la parte administrativa o de la administración pública. Pero nuestra problemática, o esta problemática de la explotación infantil, o de la probable violación de derechos humanos de esta naturaleza, va, creo yo, más allá de lo que es la planeación gubernamental. Se rebasa muchas cuestiones. Ahorita lo vamos a ver. Pues, en el rol de las políticas públicas, la otra evaluación es la de impacto, la que es a largo plazo. Entonces, tendríamos que
para evaluar las políticas públicas, sea el esquema de las que nos ocupan, que tiene que ver con la niñez y la adolescencia, pues hay unas que se evalúan antes de implementar, ¿ya? Otras que son después de implementar, otras que son durante la implementación y otras que son a largo plazo. Pero es importante eh, ubicarlas, ubicar estas fases de evaluación, porque es lo que, digamos, de ello depende que se mantengan las políticas públicas y de los programas relacionados con la política. Si no hay resultados que se reflejen en mejorar las condiciones, pues las cambiarán o cambiarán los programas o las políticas. Eso desde las estrategias. Pero bueno, permítame, antes. A ver. ¿Por qué es importante entonces esto que decíamos de las evaluaciones? O así a manera de análisis, diríamos, porque es importante bien, que estén bien diseñadas las políticas. Bueno, lo que ya comentábamos al principio, que decías, bueno, se va a garantizar la protección efectiva de los derechos humanos, pero los entornos tienen mucho que ver. Estamos aquí platicando de las implementaciones, de las evaluaciones, de que hay una serie de fases para la implementación de las políticas públicas, pero ¿cómo lograr que esas políticas públicas sean efectivas? ¿Ah? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacen los gobiernos? ¿O cómo le hace el gobierno para saber, en el caso que nos ocupa, el tema o en materia de evitar que exista el trabajo infantil o el trabajo forzoso o la trata de personas, que son temas de mucha profundidad? ¿Qué se hace o cómo debemos nosotros eh, generar un diagnóstico o cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo implementamos? ¿Qué descubrimos? ¿Conocemos de casos? ¿Sabemos que hay un sistema o hay sistemas que tienen información respecto a estos temas y cómo utilizar esa información para poder encontrar la mejor estrategia? ¿Qué competencias tienen los gobiernos? En el caso de nuestro país, eh, políticamente tenemos tres niveles de gobierno, ¿verdad? Lo federal, lo local y lo municipal. ¿Qué podemos hacer desde el municipio? ¿Qué podemos hacer desde la entidad federativa? ¿Y qué podemos hacer desde la federación en las políticas públicas? Nuestras políticas públicas pueden ir en esos tres niveles. Esto que acabo de comentar aplica para, si es para la erradicación de la problemática que tenemos, pudieran implementarse en coordinación, por supuesto, de los tres niveles de gobierno, pero eso no quita que un municipio pudiera implementar una estrategia en lo particular por los contextos, ¿verdad? Al final del día, el primer contacto de las problemáticas está en los municipios, ¿o no? Ya, sí, van a decir, sí, veo caras de que ya lo están pensando, que sí, desde el municipio empezamos. Pero hay una estrategia o un plan maestro a nivel nación o a nivel federal. Y hay una estrategia a nivel entidad federativa. Y entonces todos y todas trabajamos coordinados, ¿verdad? Para combatir estos temas. Sin embargo, ustedes que el tema de los contextos es muy importante. Que cada municipio, es más, si nos vamos más allá de los municipios, si analizamos el tema de los pueblos, de las comunidades, ¿verdad? En donde el que trabajen, y eso lo voy a dejar aquí ya para ir cerrando, ¿verdad? Sobre la mesa. Una cosa son estas políticas públicas o implementar políticas públicas
que pretendan combatir la explotación, el trabajo forzoso, la trata de personas, y por otro lado está la estrategia o las estrategias que pretenden abatir la pobreza o la marginación en que se encuentran muchas poblaciones en nuestro país, ¿verdad? Por eso, la implementación de las políticas públicas, aunque hay una serie de pasos a seguir, requieren de mucho análisis en su implementación. Más allá de que se requiera, por supuesto, en la mayoría de veces muchísimos recursos, ¿verdad? Muchísimos recursos para implementarlas. Es importantísimo, por supuesto, que estén bien diseñadas. Y el buen diseño de las políticas públicas, pues, no tiene más que ser, desde mi punto de vista, bastante incluyente. Construir las políticas públicas no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, desde la estructura misma de la sociedad, desde la población misma, desde el pueblo mismo que ve las problemáticas y se involucra y participa y señala cuáles son las problemáticas, y de esa misma forma deben surgir las opciones, y los que están en el plano de arriba, los que forman parte de la administración pública, saber interpretar esas necesidades y tomar en cuenta los distintos escenarios. ¿Quién mejor para monitorear y evaluar las políticas públicas que los propios destinatarios, ¿verdad? El propio pueblo, la ciudadanía, la sociedad, más allá del monitoreo o la evaluación oficial que se pueda estar haciendo de una política pública? Sin embargo, tenemos que cumplir con los requerimientos, eh, digamos, que por definición traen las políticas públicas. Las políticas públicas, cuando son adecuadas o cuando sí realmente atienden eh, a las necesidades, en este caso, cuando protegen a la niñez y a la adolescencia, pues ahí diríamos que no es suficiente con las leyes o con los planes, sino que requieres, pues, de que de manera continua esto funcione, ¿no? Que se continúen los ciclos, que no sean nada más ideas o soluciones temporales, sino que se mantenga, pues, una línea, se mantenga la defensa de esos postulados, se analicen los resultados. Si estamos tratando de erradicar estos males, pues veamos los resultados y veamos si están funcionando las políticas públicas. Pero lo que se requiere y que es muy importante y que a veces lo perdemos de vista es el compromiso, no solamente el compromiso institucional, sino el compromiso, pues, social, el compromiso de la sociedad involucrada. Y para las operadoras y los operadores que nos acompañan en esta reunión, pues decirles que su tarea no es fácil, es estar trabajando con políticas públicas que quizás no estén ustedes convencidas o convencidos del todo que están funcionando, ¿verdad? Que ahí está, pero es lo que, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos, y pues hay que atender el tema. Sin embargo, bienvenidas son, y yo creo que así debe de ser. Cualquier tipo de idea que que se pueda tener para atender y para transformar la vida de las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? En su beneficio, y que la administración pública sin duda necesita de que la gente de primer contacto con ustedes, los que están ahí metidos, ¿verdad? En estas problemáticas, pues los escuchen, la vean. Aquellas compañeras, compañeros que son procuradores de protección de niñez y adolescencia, ¿verdad? Las psicólogas, los psicólogos del DIF, los amigos de otras organizaciones que están en primer contacto desde los municipios, los integrantes de CIPINA, ¿verdad? Que conocen historias, que tienen experiencias. Pues llega el momento de que tenemos que ir
o aunque ya lo hagan, ¿verdad? Que colaboren en estos temas, pues hay que ir implementando sus propias estrategias y muchas de ustedes lo hacen en su día a día, tienen su propia estrategia para ayudar a combatir esto. Pero es momento, creo yo, de unirnos, de analizar los contextos y por eso estos ejercicios son muy buenos, estos diplomados, porque aparte de conocer un poquito de las reglas, que ustedes ya las conocen, puesto veo mucha gente de experiencia aquí en el servicio público, son espacios en donde podemos reflexionar. Y yo ya para ir finalizando, y para que deje de hablar solo yo, ¿verdad? Ya escuche las voces, que siempre es importante interactuar. Les diría, bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué hacen ustedes todos los días para combatir estas problemáticas, ¿no? ¿Qué proponen? ¿Qué hacemos? ¿O qué hacen ustedes? Lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo puede ayudar de alguna manera también en el combate. Y desde su trinchera, pues todos los días ustedes contribuyen. Pero compártanos, dennos ideas, dirían. ¿Eh? Si yo fuese el líder, les diría, denme ideas, ayúdenme a encontrar pues las soluciones, basados en su experiencia. Y bueno, finalmente, entonces, creo que el compromiso o la identificación del camino de la construcción de estas políticas públicas y de su implementación es importante saberlo, pero es más importante, como les digo, intervenir de alguna forma. Así terminaría diciéndoles que, bueno, tenemos un desafío muy grande en combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso, trata de personas, pero esta es una labor que requiere de constancia, ¿no? Los contextos cambian y así de volátil a veces es nuestra sociedad. Entonces yo les agradezco que me hayan escuchado y ahora me toca escucharles. Entonces me quedaría por ahí, mi estimada maestra, así concluyo. Ujú. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Sin duda, pues el tema de la aplicación de las políticas públicas y que no sean proyectos que únicamente se queden en papel, sino que sean viables es muy importante. Bueno, pues a partir de ahora tenemos un espacio de 20 minutos para todos los que deseen realizar alguna pregunta. Entonces, quedamos pendientes y no olviden que también pueden mandarlas por el chat. Quien tenga alguna pregunta o comentario puede levantar por ahí su mano, por favor. Adelante, experiencias también. Ujú. Bueno, tenemos una aquí en el chat donde nos preguntan que en su experiencia, ¿cuál es el mejor monitoreo o evaluación disponible de los programas de políticas públicas relativos a la explotación y a la trata infantil? Una Y pregunta, si se puede consultar de manera pública. Ujú. ok, piense que todos son importantes, las formas de monitoreo, todas las formas de seguimiento de las políticas públicas tienen una razón de ser, porque tan importante es lo previo como puede ser el resultado final. El seguimiento precisamente y el monitoreo nace por un lado, con la intención de revisar si realmente los recursos se estaban aplicando o se aplican en su momento en los rubros que debe de ser o en los compromisos que se plantean. Por eso es importante todo. Pero a mí, si me preguntan, a mí me gusta más el tema del monitoreo, el que es de manera permanente, el que vamos nosotros todos los días poniéndonos una meta y a ver si la podemos ir alcanzando. Hay otra mano Bien. de... eh, De Blanca, por favor.
Hola, buenas tardes. Doctor Manuel, ¿nos podría dar un ejemplo de una política pública que se haya aplicado en este contexto y la cual haya sido evaluada, tenido su conclusión, haya tenido algún éxito? En materia de protección, muy buena pregunta también. En el caso de, yo no conozco una que haya dado al 100% resultados tal cual pensados. Todo depende de los contextos, como decíamos hace un momento. Puede ser que una política pública vinculada con el tema de la explotación infantil, por decir, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de resultado, pero no con los mismos, en las mismas condiciones o con los mismos instrumentos, con la misma idea, porque es una política definida por una instancia federal, vaya a dar los mismos resultados en un municipio de los Altos de Chiapas. Entonces depende las políticas también de los contextos, por supuesto. Eh, Éxitos de políticas públicas en este tema, es muy complicado hablar de erradicación de estos problemas. Hay muchísimos esfuerzos, tanto a nivel internacional como a nivel entidad federativa, pero son programas que a veces dan resultado de incentivar el, el, el empleo para los padres de los menores que trabajan, buscar algún tipo de solución alterna, pero la gran mayoría de las soluciones vienen, como les decía hace un momento, de los propios municipios o de las propias comunidades, más allá de los programas a nivel nacional o a nivel entidad, sino de los propios municipios vienen los mejores resultados. También tenemos por aquí otra pregunta del licenciado Gerardo Cruz. Hola, ¿qué dice? Hola, buenas tardes. Hola, Gerardo, ¿cómo está? Hola, les estoy hablando desde Michoacán Sí, y ya. quería someter a su consideración, porque entiendo que puede ser también algo que tiene que ver con la implementación de políticas públicas. Tenemos un lugar turístico, bueno, distintos lugares turísticos en Michoacán. Uno de ellos, pues, es el lago de Pátzcuaro, que dentro de ese lago se encuentra una isla, la isla de Janitzio, a lo mejor por ahí han escuchado hablar de ella, pero bueno, es una isla donde la mayor parte de la población se dedica al comercio, al turismo, y existen muchos niños que están pidiendo dinero a los turistas, haciendo algún tipo de actividad económica en la que pues obviamente no tendrían que estar participando porque bueno, en algunas ocasiones, no digo que en todas, pues están dejando de asistir a la escuela, están dejando de vivir una infancia eh, como tendría que ser por dedicarse a ese tipo de actividades. Sin embargo, hay una disyuntiva ahí porque son pueblos originarios que se rigen por usos y costumbres y que tienen esta situación, este modo de vida, vamos, ellos no lo ven como algo malo o lo ven como algo que pueda ocasionar algún daño a sus hijos. Máxime que no es así como de ponerse a cargar cosas o un trabajo, entre comillas, peligroso, ¿no? Pero ¿qué política pública se pudiera implementar en este tipo de situaciones donde, pues propiamente el coartarles ese derecho a esos pueblos originarios que durante generaciones se han dedicado a pues ese tipo de actividades desde niños, porque ellos así lo acostumbran, de qué manera cambiar a través de una política pública la forma de pensar de una comunidad entera, haciéndole ver que, bueno, si bien no es a lo mejor explotación, porque bueno, ellos lo ven como una contribución hacia la propia familia, pues cómo evitar que este tipo de situaciones sucedan y que los niños están donde o estuviesen donde tendrían que estar, que serían las escuelas o jugando o viviendo pues una infancia. Esa sería mi pregunta.
doctor. Muchas Pues, gracias. pues gracias por tu comentario, es muy ilustrativo. Fíjate que eso es precisamente un desafío. Aquí lo que debe de promoverse es el diálogo entre los distintos involucrados, porque el tema podríamos empezar por decir que el tema que nos preocupa de la violación de derechos humanos, como bien lo estás señalando, desde la visión de estos pueblos originarios, pudiera no considerarse como tal, ¿verdad? Y entonces, si toman acciones las autoridades locales, por ejemplo, las autoridades estatales o la del municipio, ¿verdad?, pudieran estar transgrediendo ya otro tipo de derecho. Entonces, culturalmente hablando, es cierto, pues existen pueblos en donde la cultura del trabajo es ancestral, o sea, no es el hecho de que estén trabajando, se están apoyando para la economía. O incluso sin ser pueblos originarios, muchos de los niños y de las niñas, pues trabajan por la misma necesidad que se tiene, ¿verdad? Digamos, en las familias o en los lugares marginados. Estoy entendiendo que el caso que nos platicas ahí de Janitzio también tiene que ver en la parte cultural, muchas veces que puedan trabajar los menores como guías o en algunas actividades o desempeñando algún tipo de rol. Pues aquí hay un tema de diálogo, porque si tú fueras ahí digamos, el procurador de protección de niñez y adolescencia de ese municipio y ves haciendo eso, podrías denunciarlo como explotación, pero en el fondo a lo mejor no sea explotación lo que está ocurriendo. Entonces, ahí es en donde tratar de implementar una política pública que proteja derechos humanos o que considere, ahí tiene la disyuntiva de que en el contexto en que se pretende aplicar, puede ser que generes una mayor problemática política, ¿verdad?, que la que existe actualmente, ¿no? O puedas, como dicen los políticos, vas a incendiar la plaza o vas en un momento dado a generar un conflicto mayor del que ya tienes y entonces habrá que buscar otras alternativas, que a veces esto surge a partir sobre todo del diálogo, es lo que se recomienda en escenarios de diversidad cultural, es acercarse, entender las diferencias, comunicarse, plantear alternativas, resolverlo junto con las autoridades de la comunidad, del pueblo, sentarse a dialogar, porque desde la trinchera de los pueblos originarios no es que desconozcan de la existencia de los derechos humanos, sino no forman parte de su cosmovisión. O sea, es una cuestión distinta, ¿no? Esto de los derechos humanos es un tema occidental que choca con lo realmente originario, pero que sí tienen valores. O sea, sí puede ser que protejan a sus niñas y a sus niños a su forma, pero lo hacen. Entonces se tiene que buscar mediante el diálogo ese punto en donde ya no ocurra lo que estás describiendo, que ya no pidan monedas, sino que haya otros mecanismos que puedan resolverse. Aquí lo que se recomienda es el diálogo. Si se trata de implementar la política pública, tendría que ahí flexibilizarse un tanto en esas zonas. Este, Tenemos por ahí otra pregunta de Marisol Morales. Gracias, buen día. Doctor, yo tengo una pregunta en cuanto a la estructura general de la política pública. Si bien ahorita mencionaba que hay una fase que incluye la presupuestación, que aquí es donde entiendo que es donde se le asigna el recurso. ¿Cómo funciona posterior a eso? ¿Cada instancia a la que corresponde debe generar un programa presupuestario para que pueda bajar ese recurso? ¿O desde el momento que se hace la política pública y que se llega a la fase de presupuestación, ahí mismo asigna recurso a las dependencias que van a influir? Llámese, no sé, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el proceso?
Pues así como lo dice usted en esta parte última, ya desde que se hace el presupuesto se asignan los recursos a los distintos programas que se van a ejercer. Esto es un tema, normalmente es federal, por supuesto, entonces ya está el rubro definido del presupuesto y la política pública viene ya dividida en los distintos programas y a qué dependencia se va a aplicar. Lo idóneo es que hubiese, digamos, en este caso, un rubro que se llamara así, ¿no? Combate al trabajo infantil, o sea, que se llamara así el rubro en el presupuesto para que a partir de ahí se pudiera ejercer, sino que se va tomando de otros planes y programas conexos o tienen digamos, la política pública se diseña en lo macro, entonces podría ser políticas públicas de atención a la niñez y adolescencia, y entonces uno de los programas tenga que ver con la reeducación del trabajo infantil. ¿Eh? Pero sí ya viene todo etiquetado debidamente y ya las dependencias destinadas. Ya cuando se aterriza, por ejemplo, en el plano municipal y dices, bueno, en el DIF, o decir, bueno, el DIF, ¿cómo opera? Bueno, el DIF igual es la gran mayoría, bueno, es un organismo municipal descentralizado, entonces ya recibe su propio presupuesto y ahí podría traer algo relacionado con este tema, podría ser, pero hay instancias estatales específicamente destinadas o secretarías en las entidades federativas o los programas a través de, bueno, el sistema, el CIPINA, como sistema, ya asigna roles a todos los involucrados. Entonces, en la medida de los roles que tienes en CIPINA, ya distribuyen el presupuesto y así va bajando. Por eso, en los municipios, como son participantes de CIPINA, no les toca nada en lo privado, ¿no? En lo particular, sino que es a través del sistema que se va definiendo el reparto. Muchas gracias. Y para crear la política, cualquier persona puede hacerlo, o sea, nosotros pudiéramos trabajar una e ir a plantearla, o cómo es el proceso. Pues sí, todo el mundo puede hacer su política. O sea, algún municipio, si la pregunta es, por ejemplo, en el ámbito municipal, ¿se puede desarrollar una política? Sí, claro, pero al instrumentarla, siempre se tiene que cuidar por el aspecto administrativo que vaya en coincidencia con lo que plantean las entidades federativas en sus planes. Esto viene desde la planeación, ¿no? Desde el plan de gobierno, Okay. tanto el nacional, el de la entidad federativa y el que plantea el propio municipio para que haya esa coordinación que siempre piden y puedan en un momento dado utilizar recursos y solicitar recursos ¿verdad? Pero eso no quita de que las entidades federativas, desde sus ingresos propios, pues, también tienen temas que no puedan diseñar este tipo de políticas y con sus ingresos propios fondearlos, por supuesto. Muchas gracias. Sí. Y ya para finalizar, tenemos la pregunta de Eduardo Córdoba, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Más que pregunta es tratar de apoyar en cuanto a la duda que la compañera Blanca Olvera ahorita comentaba, en cuanto a políticas viables que han tenido trascendencia en el tema de trabajo forzoso, en el tema de trabajo infantil y trata de personas. Yo creo que es un tema que importa mucho y ahí para apoyar el comentario del doctor Ocampo, la OIT ha generado una política pública muy interesante que es la de participar de todos los estados donde surgen este principal problema, en los estados que forman parte de ellos, México como parte de esa situación, de generar ciertas acciones para combatir ese tipo de conductas. En México también se ha generado una política en el ámbito federal, como lo es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha creado toda una estructura tratando de dignificar el trabajo. De hecho, crea una unidad específica, que es la Unidad de Trabajo Digno, que se encarga de combatir todo lo que es el trabajo forzoso, todo lo que es trabajo infantil, tratar de realizar parte de las acciones públicas que se determinan dentro de este proceso, dentro de esta política, pues, es precisamente la inspección, la supervisión y el acompañamiento, la asesoría para que los centros de trabajo no caigan en estas conductas.
Evidentemente, lo que tratamos ahorita también desde el ámbito federalizado es de que las entidades federativas se unan también a este proyecto para que también desde el campo de su aplicación puedan generar las políticas acordes al programa federal y al programa internacional, que es buscar la disminución de este tipo de conductas como un problema social, como un problema público. La realidad es que se debe de identificar o se identifica plenamente el trabajo forzoso, el trabajo infantil, como un problema social, como un problema público que forzosamente la administración pública tiene que atender, y son las recomendaciones que se realizan. Entonces, dentro de este proceso cíclico que estamos haciendo como políticas públicas, sí traemos la de supervisión. Evidentemente, el problema mayor es el recurso. Siempre es el factor importante que debe de ser considerado. Sin embargo, por aquí en este proceso intervienen muchas dependencias, tanto del ámbito estatal como el ámbito federal, del orden público y del orden privado. Y en ese sentido es que tenemos que ver que cada una de estas dependencias cuenten con un recurso específico para el problema en cuestión. Ahí podríamos hablar el tema directamente perdón, el tema principalmente de el reconocimiento de los actores que deben de participar. O sea, si va como un tema directo, la Secretaría trabaja de la mano con la Secretaría de Salud, con la Secretaría, con la Procuraduría de Justicia, con la Fiscalía General de Justicia, en este caso, con diversos actores para efecto de llevar a cabo la implementación de estas políticas. O sea, no es un hecho aislado que genere únicamente la Secretaría, se le conocería como una acción interinstitucional en donde deben converger diversas dependencias para poder tener resultados satisfactorios en la implementación de esa política. Entonces, sí es la dignificación, lo podríamos llamar como en México, en la política que se sigue en materia de esta es la dignificación de los centros o del trabajo en México. Y dentro de esa postura, dentro de esa política que se genera, es que todos los centros de trabajo se abstengan de contratar a menores. Se ha creado la norma oficial como una norma obligatoria, se están haciendo acciones tendientes a inspeccionar a los centros de trabajo, de prevenir, de capacitar a los centros de trabajo para que se abstengan de ese tipo de conductas. Entonces, eso sí lo estamos determinando y era el comentario tratando de apoyar al doctor Ocampo en este tema, y la duda que tenía Blanca lo era en cuanto a qué política pública está siendo efectiva. Difícilmente, y bien lo comentó el doctor, difícilmente vamos a encontrar una política que tenga resultados directos e inmediatos. Es todo un proceso cíclico. Hay que regresar, hay que volver a revisar, supervisar qué se hizo bien, qué se hizo mal y generar las nuevas acciones que permitan la implementación y la mejora de los procesos hasta en su momento. ¿Sería cuánto mi participación? Perfecto. Muchas gracias, doctor Eduardo. Gracias. Gracias, Eduardo.